Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes a todos y a todas, espero que anden bien. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del núcleo 9 de aprendizaje, el desarrollo de los ojos. Ya estuvimos estudiando con el video de Estefanía Cohen, el desarrollo de los oídos, y ahora finalizaremos un largo ciclo de seminarios que empezó allá en el primer cuatrimestre, con seminarios virtuales grabados, trabajos prácticos vía campus, discusión de TPs en vía Webex y exámenes parciales y finales virtuales. Un largo ciclo de enseñanza y aprendizaje virtual que estamos finalizando el año. Así que de mi parte y seguramente con el mismo pensamiento de mis colegas, estamos muy orgullosos de ustedes y que hayan podido llegar hasta este punto y acceder a toda la información de ambas materias y que si bien haya sido un año con dificultades, por suerte hemos podido completar todos los conceptos que nos propusimos a principio de año cuando empezó esta situación sanitaria bastante compleja. Así que bueno, empecemos esta última, esta última clase, que es corta, por suerte es corta. Y después tenemos nuestras merecidas vacaciones. Bueno, puse en la portada a esta chica porque me gustaron sus ojos. Tiene esos hermosos ojos verdes con tonalidades marrones y esa mirada intensa que es muy fuerte. Pero no es una chica cualquiera. Quería empezar contándole un poquito la historia de esta niña. Bueno, esta niña se llama Sarbat Gullah. En el momento que le sacaron la foto tenía 12 años. Steve Curry, un fotógrafo de National Geographic, le sacó una foto e inmediatamente se popularizó. Se decía que en esa época cualquier persona que se encontrara con Sarbat Gullah la podía reconocer no solamente por el hermoso color de sus ojos, sino también por la mirada intensa que tenía su expresión facial. Y es una chica afgana y la foto fue tomada en Pakistán, en un centro de refugiados. En la década de los 80 hubo una guerra entre la ex Unión Soviética y Afganistán, en donde miles de personas afganas tuvieron que emigrar de su país y refugiarse en Pakistán. Y bueno, al tomarse esa foto y su distribución mundial y su popularidad se la tomó como símbolo de los refugiados. El símbolo de los refugiados y de toda esa inestabilidad política y social que había en la región. Pero la historia no termina ahí, porque el fotógrafo decide buscarla años después en toda la región y con toda la complejidad que lleva encontrar a una misma persona le han sido tomado una foto de la niñez y finalmente a los 17 años después, en el año 2002, el fotógrafo Steve Curry pudo encontrar a, a Sarab Ullah. Eh, con esos hermosos ojos y esa mirada intensa intacta. Por supuesto en una cara más envejecida, pero, pero finalmente la pudo encontrar. Y salió una nueva etapa de la revista National Geographic, en el cual cuentan toda la historia de los refugiados afganos y la historia de esta chica. Sin embargo, no se entra mucho en detalle de cómo se la encontró y la expresión de esa foto vestida con ese burka. ¿Qué es el burka? Bueno, esa ropa tradicional afgana e islámica, en la cual la mujer está privada de mostrar sus rasgos faciales, de tener contacto con el mundo exterior, ya que utilizan guantes, no pueden tocar nada exterior, no pueden mostrar su rostro, caminan detrás de los hombres, tienen muchos menos derechos que los hombres. Si se bañan en el mar, se tienen que bañar con esos trajes. Eh, Son privadas del placer sexual porque las mujeres son mutiladas en los genitales. Una
no es motivo de hacer juicio de valor de ninguna religión, pero para los ojos occidentales es una vulnerabilidad que tiene el género femenino bastante fuerte. Y bueno, no se debatió mucho, quedó solamente eh, en la impresión de esa etapa de la revista en la vestimenta, pero es un debate que no se dio. Bueno, esta era más o menos la historia de Sarbat Gula que implicaba los ojos hermosos de esta niña. Así que bueno, empecemos un poco más médicos. Antes de empezar a hablar sobre el desarrollo del ojo humano, me gustaría hablar algunos conceptos muy básicos de anatomía y fisiología del ojo humano. Sin entrar en detalles, no va a ser una clase una clase de anatomía ni fisiología, ni mucho menos de oftalmología, pero para que tengamos en cuenta eh, las diferentes partes del ojo humano y cómo mínimamente funcionan para entender su desarrollo. Bueno, ¿qué es el ojo humano? Bueno, es un órgano sensorial. Como vimos con Estefanía, el oído transformaba la información sonora en información eléctrica neuronal para estimular el cerebro y que el organismo responda hacia esa información externa. El ojo es el órgano que detecta la luz, o sea, haces lumínicos que ingresan a través del ojo y esa información lumínica va a ser transformada en información eh, neuronal para estimular el cerebro y que el organismo pueda eh, responder a la situación externa que se está observando. Eh, si nosotros vemos un ojo externamente, vamos a ver la pupila y el iris. La pupila es la parte negra del ojo y el iris la parte coloreada. La pupila y el iris actúan como un diafragma. La pupila sería el diafragma y está regulado por el iris. Esta región, ¿qué quiere decir un diafragma? Bueno, es como las cámaras de fotos, se abren y se cierran de acuerdo a la intensidad de la luz. Si estamos en un ambiente de mucha luminosidad, eh, esa pupila va a tender a cerrarse, a ser pequeña. Y si estamos en un ambiente de oscuridad, esa pupila se va a agrandar. Eso está regulado por dos músculos, el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila, que van regulando de acuerdo a la intensidad de la luz la apertura de ese diafragma. Después tenemos la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, es un recubrimiento eh, que tiene todo el globo ocular, eh, el nervio óptico y se continúa con la dura madre. Es un mesénquima que vamos a estudiar, que proviene de la célula de la cresta neural, y bueno, va a recubrir y se va a continuar con el nervio óptico. Después tenemos, externamente tenemos el párpado y los conductos lacrimales. Bueno, eso ya lo estudiaron más o menos su desarrollo en la formación de la cara, pero la función de las lágrimas y de los párpados es la protección del globo ocular externamente, y no solamente de fuertes intensidades de luz en los cuales el párpado puede proteger el globo ocular, cerrando los ojos, sino también en el hecho de la protección de objetos extraños que puedan caer en el ojo o barrer infecciones incipientes a través del barrido con las lágrimas, la diseminación de la lágrima en todo el globo ocular. Otro de los componentes importantes del ojo, si nosotros vemos un ojo interno a nivel en un corte sagital, vamos a ver un lente. Este lente se llama cristalino. Es un lente con doble cara biconvexa.
en el cual produce la focalidad del objeto, nos permite hacer una imagen focal externa y transmitirla hacia la retina para obtener una nitidez de la imagen. Por ejemplo, acá tenemos dos objetos y nosotros queremos ver un objeto lejano, por ejemplo, un edificio. El músculo ciliar y el ligamento suspensorio que van a adaptar ese lente van a estar relajados. Al estar relajados, el lente va a estar estirado. Y los haces de información lumínicos que vienen desde ese edificio van a tener un mínimo poder de refracción, o sea, van a impactar esos rayos en la retina sin gran poder de refracción. En cambio, si nosotros vemos un celular, estamos viendo un celular, estamos en una vista cercana, ese músculo ciliar va a estar contraído y va a tender a bombar ese cristalino, aumentando el poder de refracción. Esa información que pasa a través de la córnea, que ya vamos a ver, y en el cristalino se van a refractar más fuertemente para llevar la información hacia la retina. También tenemos la córnea, que es esta estructura transparente, curva, que protege el globo ocular de la manera externa, está protegiendo al iris y al cristalino. Y también es muy importante la refracción de los haces lumínicos. La refracción significa el cambio de dirección de los rayos lumínicos, ya vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos la retina. ¿Qué es la retina? Estamos hablando de esta región posterior del globo ocular, lo que se ve acá en rojo, que va a estar compuesto por un epitelio neuronal que van a tener las células fotorreceptoras y van a ser las encargadas de recibir ese estímulo lumínico, de recibir ese haz de luz y transformarlo a un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso, direccionarlo hacia el nervio óptico con sus axones terminales de las células gliales hacia el cerebro. Después tenemos un humor vítreo y un humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente que se produce en la cámara posterior, ya vamos a ir viendo, la cámara posterior se ubica entre el cristalino y el iris, y lo produce el cuerpo ciliar. Y este humor acuoso va a transcurrir hacia la cámara anterior, una cámara que está ubicada entre la córnea y el iris, y va a lubricar y nutrir a todas estas partes. Recordemos que son regiones avasculares, entonces la nutrición va a ser realizada por este humor acuoso. Y un humor vítreo que se ubica, es mesénquima, que se ubica un gelatinoso, transparente, que se ubica entre el cristalino y la retina. Va a estar todo cubierto por este mesénquima gelatinoso. Otro de los conceptos básicos que me gustaría ver es ¿qué puede ver el ojo humano? Bueno, el ojo humano puede ver en estas longitudes de onda electromagnética solamente el espectro visible. ¿Qué es el espectro visible? Entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. Entre los 700 nanómetros los colores rojos y entre los 400 nanómetros los colores violetas. Más a la izquierda de ese espectro electromagnético están los infrarrojos, y los humanos no son capaces de ver el espectro infrarrojo. Sí, hay ciertos animales, algunos reptiles, que pueden ver la temperatura corporal de sus presas y ser una ventaja
selectiva para la caza, pero en los humanos no. Y a la derecha están, en este espectro, están la radiación ultravioleta, y tampoco los humanos pueden verla. Así que nosotros estamos limitados a la observación de estos haces lumínicos del espectro visible. En esta imagen de a la derecha podemos ver ese poder de refracción que tienen los ojos. Nosotros hacemos focalidad, los haces lumínicos pasan a través de la córnea, esta estructura transparente curva, y a través de este lente biconvexo, y se refractan. Y se refractan sobre la retina. Y vemos esa imagen invertida. Lo mismo que se hace en una cámara de fotos. La cámara de fotos de esto es basada en la visión humana. La cámara de fotos también tiene un lente, y el lente refracta la imagen de forma invertida. Posteriormente en el cerebro se va a acomodar esa imagen, le va a dar la ubicación final. Nosotros tenemos dos ojos que nos dan una visión binocular. Esto es muy importante porque la amplitud de visión de cada ojo permite una zona de intersección, y esto nos da la característica de visión de tridimensionalidad. Esta visión da una ventaja selectiva al hombre de poder ver los objetos de manera tridimensional. Bueno, vemos ese pasaje de los haces a través de la córnea, del cristalino, y se van a refractar hacia la retina. La retina lo va a transformar esos haces lumínicos en nerviosos, y se va a pasar la información por el nervio óptico, y el nervio óptico va a cruzarse en el quiasma óptico, y se van a direccionar los hemisferios cerebrales laterales, y de allí se van a conectar con la corteza visual. En la región occipital se van a conectar con la corteza visual. Bueno, básicamente esos eran los conceptos básicos del ojo humano y de la visión humana que quería tocar antes de hablar en biología. Ahora bien, entramos a nuestra temática en sí. Acá podemos ver en esta fotografía un embrión de 22 días, en el cual ya tuvo el proceso de neurulación, tuvo el proceso de curvamiento cefalocaudal y lateral. Ya es un embrión cilíndrico. Podemos ver que tiene la presencia de la columna vertebral en formación, con cola. Aparentemente debe tener entre 15 y 20 somitas, un embrión de esta manera, pero podemos ver el desarrollo del prosencéfalo, del cerebro anterior. Y externamente se pueden ver ya dos vesículas: la vesícula óptica, que va a ser el futuro oído, que se ubica en este periodo en la región del cuello más o menos, y la vesícula óptica, que va a ser el desarrollo de los ojos. Ahora bien, ¿qué derivados embriológicos, qué origen embriológico y qué derivados tienen estas capas? Bueno, vamos a tener diferentes orígenes embriológicos. Por un lado, el neuroectodermo del prosencéfalo. O sea, a partir del cerebro anterior, el prosencéfalo, vamos a ver una cierta diferenciación que va a formar la retina, las capas posteriores del iris y el nervio óptico. O sea, toda la parte neuronal, el nervio óptico, la retina y capas posteriores del iris van a estar formadas por este neuroectodermo. Después, otro componente esencial, el ectodermo superficial de la cabeza, el que va a formar el cristalino, el epitelio y el epitelio corneal.
Y acá tenemos una interacción de dos epitelios, el neuroectodermo y el ectodermo superficial. Y esto es muy importante debido a este proceso de inducción. El neuroectodermo va a inducir al ectodermo en diferenciarse a través de la expresión de diferentes genes, diferentes factores de transcripción en el cristalino. No cualquier ectodermo, sino el ectodermo que está en íntimo contacto con el neuroectodermo. Y del mismo modo, el ectodermo superficial, a través de diferentes factores de transcripción, inducirá al neuroectodermo a diferenciarse en la retina, etc. Nunca entramos en detalles de los factores de transcripción, pero sí queremos que quede en claro esta interacción de ambos epitelios. Después tenemos el mesodermo que va a cubrir, que va a formar las cubiertas fibrosas y vasculares del ojo. Y la célula de la cresta neural que va a formar es el recubrimiento de la coroides, que es esta región vascularizada interna, la esclerótica, que es lo que le da la forma de la parte blanca del ojo, ese recubrimiento externo, el tejido conectivo del iris y el endotelio corneal. Bueno, ¿cómo se forma la copa óptica y la vesícula del cristalino? Bueno, estamos en un periodo de 3 semanas de formación, de diferenciación del embrión, y se está cerrando el tubo neural, y vemos que a nivel del prosencéfalo se empiezan a aparecer lateralmente unos surcos ópticos. Estos surcos ópticos a nivel del prosencéfalo, que cuando se cierra el tubo neural empiezan a crecer y a formar vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas van creciendo y se ponen en contacto con el ectodermo superficial, y ahí se produce esa interacción epitelial. La vesícula óptica, en contacto con el ectodermo superficial, va a formar la placoda cristaliana o cristalina, la cual se va a engrosar, y esto externamente ya se puede observar en el embrión. Del mismo modo, esa interacción va a continuar y se va a producir una invaginación, y esa vesícula óptica va a invaginarse, se empieza a invaginar y va teniendo forma de copa óptica. Y ya se empieza a diferenciar las diferentes partes, la retina, por ejemplo, por inducción del ectodermo superficial con factores de transcripción como factor de transcripción del crecimiento de fibroblásticos o TGF-beta, etc. Y el cristalino y la placa cristalina también se empieza a invaginar para formar el cristalino. Entonces, ya podemos observar lo que decíamos en la diapositiva anterior, estos orígenes embriológicos del neuroectodermo y ectodermo superficial en la formación de la copa óptica y la placoda cristalina y el cristalino. Después tenemos esta formación de la copa óptica. Ya teníamos la vesícula óptica que se empezó a invaginar y está formada por dos capas. La capa externa, acá vemos un corte transversal en que podemos ver al nivel de esta línea punteada cómo se observa la copa óptica. Una capa externa y una capa interna. Que interiormente en esa capa, entre esa capa externa e interna, se encuentra el espacio intrarretiniano. Este espacio intrarretiniano va a tender a desaparecer, las dos capas van a adosarse, no se van a fusionar, pero se van a adosar. Y dentro de esa copa, ventralmente, tanto en la copa literalmente como en el tallo óptico, va a aparecer una fisura.
Y dentro de la fisura va a transcurrir la arteria hialoidea, que va a empezar a irrigar ese ojo incipiente, va a empezar a irrigar el cristalino, toda la superficie de la copa óptica, el cual va a ser importante para la diferenciación de la diferenciación de la retina, etc. Y a la séptima semana, esa fisura óptica a nivel de la copa y del tallo empieza a fusionarse, se cierra. Y se va a convertir la copa óptica en la retina y su boca va a formar la pupila. Y el tallo óptico va a reclutar todas las fibras axonales de las neuronas de la retina y va a formar lo que va a ser en futuro el nervio óptico. Acá podemos ver una fotografía electrónica de barrido del desarrollo de la copa óptica y del cristalino. Y podemos observar a la sexta semana cómo el ectodermo superficial está adosado a la vesícula óptica. Acá podemos ver la fosa del cristalino, el cristalino en invaginación, en diferenciación, y podemos notar la doble capa de la copa óptica. Media semana después podemos ya observar que ese ectodermo superficial ya se encuentra no tan adherido a la vesícula, al cristalino. Acá tenemos la formación del cristalino, luego sus haces de fibras van a crecer de su cara posterior, y podemos observar la formación de esa doble capa que posteriormente se va a transformar en la retina. Un poco de la retina para ir introduciéndonos en tema. Está formado por esta doble capa. Entonces tenemos la capa externa, que no va a ser neural, va a ser una capa que se va a llamar pigmentaria, van a ser células más cúbicas, recubiertas por gránulos pigmentarios, ya sea melanina, lipocromos, etc. Pero va a ser una capa más pigmentaria. Y una capa interna que va a tener la presencia de células fotorreceptoras. Y como introducción ya podemos ver esta fotografía electrónica digitalmente coloreada, en la cual podemos observar dos tipos de fotorreceptores. Los conos, lo que está coloreado en azul, son fotorreceptores más pequeños, y los bastones, unos fotorreceptores más grandes coloreados en verde. ¿Pero qué son estos fotorreceptores? Bueno, estamos hablando de las capas de la parte óptica de la retina, esa capa posterior del globo ocular. Bueno, los bastones y los conos son células fotorreceptoras, pero se diferencian. Los bastones son mucho más numerosos que los conos, aproximadamente de 120 millones en comparación a 6-7 millones de los conos, y son mucho más sensibles. Tienen una mayor sensibilidad que los conos, pero sin embargo no detectan el color. Detectan solamente los blancos y los negros. En cambio, los conos son menos numerosos, menos sensibles que los bastones, pero detectan los colores. Y hay de tres tipos, de acuerdo a un pigmento de opsonina que poseen los conos. Detectan el rojo con eritropsina, detectan el verde con cloropsina y detectan el azul con cianopsina. O sea, hay tres conos diferentes que detectan estos colores primarios, que en su combinación nos da la detección de los colores en el ojo humano. Y acá podemos ver la estructuración de esta retina, de la parte neural de la retina, y vemos a la derecha células aisladas para poder ver su morfología celular, y a la izquierda más en conjunción en el tejido. Y podemos ver una capa de bastones y conos,
que sería esta fotografía electrónica de barrido, en la cual se ven los extremos de estas células, una capa nuclear externa donde se encuentran los núcleos celulares de estos bastones y conos. Después tenemos una capa nuclear interna donde estos bastones y conos hacen sinapsis neuronal con unas células bipolares. Y después de esta capa nuclear interna encontramos la capa de células ganglionales, en el cual se hacen otras sinapsis neuronal, y a partir de los axones de estas células ganglionales van a direccionarse formando las fibras del nervio óptico. Acá con un poquito más de detalle, pero la misma formación de las capas, tenemos la capa externa de la retina, que era no neuronal, de células pigmentarias. Después tenemos lo que era el antiguo espacio intrarretiniano, que es ocupado por, se adosan ambas caras de la retina, la interna y la externa, y podemos ver en esta zona la presencia de los bastones y los conos fotorreceptores. Después tenemos la membrana limitante externa, los núcleos de estos bastones y conos que van a formar la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, que va a hacer interacción estas células fotorreceptoras con células bipolares, y posteriormente esta capa nuclear interna va a hacer sinapsis con células ganglionares, las cuales sus axones van a formar el nervio óptico. Lo que nos da esta diapositiva también es una información de la direccionalidad de la luz. Acá podemos ver esta flecha que dice cómo incide la luz que proviene del medio externo, pasa por la córnea, pasa por el cristalino, y cómo incide en la retina. Y podemos observar que la luz incide primero en la capa de células ganglionales, después en la capa nuclear interna, la externa, y finalmente llega a los receptores fotosensibles. O sea, debe atravesar todas esas capas neurales para poder llegar a ser recepcionada por los receptores. Esta diapositiva más o menos habla de lo mismo, de cómo es la trayectoria de la luz hacia los fotorreceptores, que tiene que atravesar todas las capas neurales hasta llegar a la capa de fotorreceptores. Acá nos dice la presencia de una mácula. La mácula y la fobia es una pequeña depresión de la retina. Hay una pequeña depresión en el globo ocular de la retina que se llama fobia y mácula, lo cual nos permite la mayor sensibilidad en la focalidad. Objetos que necesitan mucha sensibilidad para hacer foco se proyectan, la luz se proyecta hacia esa pequeña depresión que tiene la retina. Y bueno, y a la derecha también tenemos una fotografía electrónica de barrido pseudocoloreada, en donde podemos ver en verde los conos y en un gris los bastones. Bueno, esa era la parte óptica de la retina. Después la retina tiene una parte ciega. Acá tenemos vamos a señalar, estábamos hablando de la parte óptica de la retina, la región posterior. Después tenemos una región ciega, que es una región anterior, que se va a dividir en dos partes. La parte iridia de la retina, o sea, va a formar una parte del iris, la retina, y la parte ciliar, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Acá tenemos un aumento de esta región y podemos ver la formación de una apófisis en la retina, que es la apófisis ciliar, y se va a formar el proceso ciliar. De este proceso ciliar van a estar los músculos ciliares, que junto con el ligamento suspensorio eran los que adaptaban el lente, adaptaban al cristalino en su graduación para poder proyectar con
con focalidad en la retina los haces lumínicos. El mismo proceso en la parte iría de la retina se van a observar los músculos, tanto dilatadores como esfínter de la retina, que van a mover ese diafragma, que van a permitir el ingreso de la luz al globo ocular. Acá tenemos una macrofotografía donde podemos ver a nivel tisular cómo se observa esa parte iridia de la retina, el iris, y cómo podemos observar con gran calidad de imagen esa región del iris. Y ustedes se preguntarán cómo están formados los colores de los ojos. Bueno, los ojos es un rasgo multigenético, o sea, interactúan múltiples genes en la formación de los ojos y van determinando el tipo de pigmento, por ejemplo, si es melanina, qué tipo de melanina es. Eumelanina son colores más oscuros, feomelanina son colores más amarillentos, o lipocromos, o sea, va determinando esos diferentes genes qué tipo de melanina, qué cantidad de melanina, si expresa mucho, van a ser colores más oscuros, si expresa poco, van a ser más claros. La ubicación de la melanina, si se encuentra restringido a la zona pigmentaria del iris, o van a entrar o van a distribuirse más en el estroma, y la densidad del estroma, que permite mayor ingreso de los pigmentos. O sea, una persona que está determinada en tener los pigmentos restringidos en la zona pigmentaria va a ser colores de ojo más claros, y una persona que tenga un estroma que permita distribuir ese pigmento, no solamente en la región pigmentaria, sino en el estroma, va a ser colores más oscuros. Bueno, después tenemos la coroides y la esclerótida, este mequesénquima laxo que proviene de la célula de la cresta neural. Bueno, la esclerótica va a formar la parte blanca del ojo, que va a recubrir todo el globo ocular, y se va acá podemos ver en este gráfico la esclerótica en rosa, cubre todo el globo ocular, continúa en el nervio óptico y se continúa con la dura madre. Y tenemos una capa interna, que lo podemos observar en este punteado de vasos sanguíneos, porque es una capa interna pigmentaria y muy vascularizada. Acá podemos ver en esta fotografía, en esta persona que tiene una baja presión arterial, entonces las arteriolas se empiezan a agrandar y empieza a tener más, más sangre y se puede notar más. Puede ser por activación de receptores endocannabinoides, que esta persona tiene mayor irrigación ocular. Pero bueno, ahí se puede notar más esa capa interna, la coroide, que es una zona más vascularizada. Y tenemos la córnea, que es esta estructura transparente que recubre el ojo externamente, y está formada por 3 capas. Una capa epitelial derivada del ectodermo superficial. Acá tenemos la capa proveniente del ectodermo superficial, una sustancia propia que se continúa con la esclerótida, y una capa epitelial que rodea la cámara anterior. Acá tenemos, ya vamos a hablar de las cámaras, pero acá tenemos la cámara anterior y una capa que se llama membrana indopupilar. Esta membrana indopupilar protege al cristalino, pero posteriormente se va a degradar antes del nacimiento. Bueno, ¿y qué son las cámaras? Bueno, se forman por vacuolización y divide el mesénquima en una capa interna delante del cristalino y del iris. Tenemos entre la córnea y el iris, tenemos
una cámara anterior y una cámara posterior entre el iris y el cuerpo ciliar. Y a partir del cuerpo ciliar se va a producir este humor acuoso que va a transcurrir a través de la cámara posterior hacia la cámara anterior y va a lubricar toda esta región. Y posteriormente ese líquido va a salir por el canal de Schwemme. El canal de Schwemme es un sistema venoso el cual redirecciona el líquido, el humor acuoso hacia el torrente sanguíneo. Y el humor vítreo es este mesénquima que se invade el globo ocular, que va formando los vasos hialoideos y una red de fibras entre la retina y el cristalino. Posteriormente, esta red de fibras se van a llenar de un material transparente, gelatinoso, en el cual va a formar este humor vítreo, esta sustancia gelatinosa transparente que transcurre entre la retina y el cristalino. Bueno, y todas las neuronas todos los axones de las neuronas de la retina interna se van a comunicar con el cerebro a través del nervio óptico. Entonces, acá tenemos corte transversal del tallo óptico, donde podemos ver el espacio intrarretiniano, la membrana externa y la membrana interna. En la membrana interna ya empieza a haber diferenciación de la retina y axonales. Podemos ver la arteria hialoidea también. Cuando se cierra esta fisura coloidea, empieza a crecer la cantidad de haces nerviosos que hay en la membrana interna y finalmente se forman todas las fibras del nervio óptico y esa arteria hialoidea va a llamarse arteria central de la retina. Si nosotros analizamos un fondo de ojo, vamos a poder observar diferentes características del ojo. Acá podemos ver la papila del nervio óptico. Ahí en esta zona más transparente vemos la papila del nervio óptico, vemos la arteria central de la retina, y hasta se puede observar en esta manchita la mácula, esa pequeña depresión que tiene la retina donde se focalizan los haces de luz para dar mayor nitidez a la imagen. Bueno, brevemente vamos a hablar un poco de correlaciones clínicas sin entrar mucho en detalle, vamos a debatirlo en el trabajo práctico también, pero para que veamos algunos casos clínicos de acuerdo a fallas en la diferenciación embriológica. Por ejemplo, tenemos el coloboma del iris, o sea, el iris tiene una fisura. Esto se produce cuando no se produce en la séptima semana. Habíamos dicho que la copa óptica y el tallo óptico tenían una fisura coloidea y se cerraba la séptima semana. Bueno, en estos casos no se produce esa fusión y se observa a nivel del iris esa copa óptica abierta. Esto puede involucrar solamente el iris o puede involucrar la retina, el tallo óptico, el nervio óptico, hasta el párpado puede estar involucrado en este coloboma. Pero bueno, en este caso particular involucra el iris. Después habíamos dicho que en la formación del ojo había una presencia de una membrana que era la membrana iridio-pupilar, no pupular, que cubría el ojo. Bueno, esa membrana desaparece, liberando la pupila, y en ciertos casos puede permanecer. Y aparenta como hilos que pueden afectar en forma gradual a la visión, pero se soluciona quirúrgicamente.
Una de las más prevalentes es las cataratas congénitas, que igualmente bajo su aparición a través del control prenatal y el control de la vacunación con la triple viral, se produce el cristalino se encuentra opaco, como se puede ver en la figura, durante la vida intrauterina. Y hay diferentes causas, pueden ser hereditarias, pueden ser enfermedades crónicas de la madre no tratadas, como diabetes, el uso de antibióticos de la familia de las tetraciclinas, o también, como nosotros estudiamos, teratógenos ambientales virológicos, como por ejemplo la rubiola materna, produce una incidencia en los nacimientos con chicos con cataratas congénitas. Después tenemos la microftalmia, que es el ojo demasiado pequeño en relación a toda la superficie de la cabeza. Suele acompañarse de otras anomalías y oculares y neuronales también, y está causada por causas prevenibles como son la toxoplasmosis, citomegalovirus, etc. Después tenemos un caso en el libro que es mucho menos frecuente, sinoftalmia, significa que los ojos están fusionados, y para entender un poco en detalle esta anomalía, hay que hacer una mínima explicación a nivel de la regulación molecular del ojo, sin entrar en detalles. Bueno, el embrión de 3 semanas, la placa neural, en su parte más cefálica, empieza a formarse un campo óptico, y ese campo óptico es único, a través de un factor de transcripción que no vale la pena entrar en detalles. Posteriormente, en la placa precordal, esta placa precordal que habíamos estudiado en astrulación, va a producir otro factor de transcripción que es de la familia Sony-Hitchcock, y va a inducir la bifurcación de ese campo óptico. Y a partir de este momento, de esta señalización molecular, vamos a tener dos campos ópticos. Bueno, cualquier teratógeno que nosotros bien estudiamos la sensibilidad entre la semana 3 y la octava, cualquier teratógeno que actúe en la semana 3 puede bloquear esta fina regulación molecular e inhibir esta bifurcación del campo óptico. Entonces continúa un campo óptico único. Bueno, y con esta diapositiva terminamos, así que les deseo muchas gracias y felices vacaciones. Así que hasta luego, chicos.